SER Podcast. Hola, muy buenos días. Trump pone sus normas a Europa y la justicia le recuerda las normas a él. Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la orden por la que Washington negaba la nacionalidad a los bebés de padres extranjeros que nazcan en suelo norteamericano. Dice el juez, llevo más de 4 décadas en el tribunal y no recuerdo un caso tan obvio como este. Es una orden claramente inconstitucional. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El fiscal general de Washington, que presentó una de las 5 demandas contra esta orden y que ha recordado a Trump que por mucho que él sea el presidente, no puede borrar de golpe una norma básica de la Constitución del país. Ahora Washington tiene 14 días para recurrir este revés judicial. Trump dedica a la migración sus primeros mensajes internos, mientras en política exterior apunta a Europa. El presidente estadounidense aprovechó su comparecencia en Davos para acusar a los 27 de tratar injustamente a Estados Unidos y amenaza con aranceles. El mandatario lanza un mensaje a las empresas extranjeras: si no fabrican en Estados Unidos, toca pagar. Y lo que también exigió fue que los países de la OTAN aumenten su gasto en defensa no ya al 2%, sino hasta el 5% de su PIB. Sostiene Donald Trump que siempre le toca a Estados Unidos pagar por la diferencia y esta injusticia se acabó. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Para Donald Trump se trata de una decisión muy simple. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes. Si venís a fabricar en Estados Unidos, os premiaremos con menos impuestos y regulaciones, pero de lo contrario, Very simply, you will have to pay a tariff. os voy a castigar con aranceles. Trump ha amenazado a los principales líderes empresariales del mundo con su arma predilecta, aunque ha sido particularmente duro contra Europa. The EU treats us very, very unfairly, very badly. Denunciando que la Unión Europea trata mal a Estados Unidos, que la relación comercial es desigual, y ha exigido también a los miembros de la OTAN aumentar su gasto en defensa del 2 al 5% de su PIB. All NATO nations to increase defense spending to 5%. Algo que ya había anticipado, pero ayer lo dijo de forma contundente en este foro mundial. Presiones también para la OPEP y Arabia Saudí, a quienes exige rebajar el precio del petróleo, If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. porque asegura que de esa manera la guerra en Ucrania terminará de forma inmediata. Aquí en España el Gobierno se da un margen para recuperar las ayudas económicas incluidas en el decreto Ómnibus que cayó con los votos en contra del PP, Vox y Junts este miércoles. El Ejecutivo insiste en que las medidas saldrán adelante, pero ahora tienen que ver cómo, con qué apoyos cuentan, sobre todo después de los últimos encontronazos con Junts. El gobierno busca desgastar al PP y a Junts, a esos dos partidos, y quiere que les desgaste su voto en el Congreso que tumbó ese decreto que subía, entre otras cosas, las pensiones o que contemplaba las ayudas al transporte o por la DANA. Y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Porque los jubilados y jubiladas no saben si se va a revalorizar la pensión en los próximos meses. Los jóvenes que van y usan el transporte público no saben si van a poder tener un abono gratuito. El gobierno señala al PP expresamente y a Junts, y ambos cargan la culpa al gobierno. El responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, aseguraba anoche, estuvo en Hora 25, que su partido está dispuesto a aprobar la subida de las pensiones siempre que no venga trufada de otras cosas. Si el gobierno hubiera traído un decreto ley en el que llevase aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, se hubiera aprobado, y debería haber dejado otro decreto ley para aquello que el Partido Popular no le puede apoyar y que le tienen que apoyar esos socios progresistas que tanto hablan, que resulta que no le apoyan sus cosas. No creo que la solución deba venir de parte del Partido Popular. Nosotros la solución se la damos para lo que estamos de acuerdo, las pensiones. Y luego está Junts, que aprieta todavía más al Gobierno después de acusar al PSOE de chantaje, de piratería y de llamarles trileros. Dice ahora Carles Puigdemont que estarán dispuestos a aprobar las medidas que dejaron caer si el Ejecutivo no intenta colar otras medidas en ese decreto. Que per aprovar una mesura amb la que estem d'acord ens col·loquin i ens colin una vuitantena de mesures, algunes de les quals no hi estem d'acord. A partir d'ara pregunteu al Partit Socialista quan pensa aprovar aquestes mesures, perquè nosaltres els estem esperant al Congrés dels Diputats. Así llegamos al viernes, es 24 de enero. Y veremos en qué quedan finalmente la subida de las pensiones, las ayudas por la DANA o las bonificaciones al transporte público, pero de momento quienes exigen ya una solución son los sindicatos, que han convocado movilizaciones ante lo que califican como una agresión sin precedentes a la mayoría social. Especialmente, dicen, a los más vulnerables. Por ello saldrán el próximo 2 de febrero en varias ciudades del país. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Comisiones Obreras y UGT hablan también de oportunismo político, pero evitan referirse expresamente a
PP, Vox y Junts. Los sindicatos piden que se recuperen las medidas tumbadas a través de un nuevo decreto, así como su convalidación urgente. Jordi Fàbrega. Agresión sin precedente a la mayoría social. Así es como califican Comisiones Obreras y UGT en un comunicado conjunto la derogación del decreto ley con las medidas de protección social y con la subida de las pensiones, por ejemplo, de esta semana en el Congreso. En el comunicado califican también de oportunismo político la decisión de Junts, Partido Popular y Vox de votar en contra de este decreto e impedir su convalidación. Las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar paradas, por eso también les anuncio que con toda seguridad las organizaciones sindicales en los próximos días vamos a poder dar una respuesta a esta situación que es del todo intolerable. Respuesta que anunciaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y que se va a concretar en una movilización el próximo domingo 2 de febrero en toda España para rechazar la anulación de estas medidas. Piden los sindicatos la aprobación inmediata por parte del Gobierno de un nuevo decreto ley que recupere este paquete de medidas y su convalidación posterior por parte del Congreso. Y luego está la reacción del PNV, no tanto por el fin de las ayudas en sí, sino por la actitud del PP hacia una de las medidas que se incluía en ese decreto, que es el traspaso de la propiedad de un palacete de París para el Partido Vasco. Esta ha sido la principal excusa del PP para votar en contra del decreto ómnibus. De hecho, el propio Miguel Tellado llegó a hablar de vergüenza, de burla y calificó al PNV de partido de rentistas y aprovechateguis. Dice ahora el Endacari, Manuel Pradales, que estos ataques solo alejan al PP de su partido de cara a futuras relaciones. Lo que estamos observando es una cierta, si se me permite la expresión, ayusización en el comportamiento del Partido Popular en relación con la sede o el edificio de Avenue Marceau. Atacar de esa manera, con esa cuestión, al Partido Nacionalista Vasco, lo único que produce es un alejamiento y un distanciamiento. Hay que profundizar en ese ejercicio permanente de diálogo y negociación y yo no creo que se haya acabado la legislatura. Precisamente sobre el Palacete de París, el Ministerio de Memoria Democrática ha publicado un informe que justifica el cambio de propiedad en favor del PNV, Adela Molina. Para acreditar la propiedad, Óscar Álvarez, doctor en Historia y profesor en la Universidad del País Vasco, investigó lo más básico, el dinero que pagó el Palacete comprado en plena guerra civil. El 12 de septiembre del 36 tenemos el documento bancario en el cual se le comunica como la orden telegráfica de transferencia hacia el tesorero del Partido Nacionalista Vasco desde México. La fecha es fundamental y certifica, dice el historiador, que el inmueble fue adquirido por el partido, aunque después fue la sede del gobierno vasco en el exilio. El 12 de septiembre del 36 es fundamental porque en ese momento no es que no haya gobierno vasco, es que no hay estatuto de autonomía, no existe nada. Su investigación es una de las que ha servido de base al secretario de Estado de Memoria Democrática para argumentar en un informe la devolución al PNV del edificio que fue incautado por los nazis y devuelto al régimen de Franco en un acuerdo que la ley de memoria considera ilegal. El acuerdo conocido como Acuerdo Vera-Jordana, al amparo del cual el Estado español reivindicaba los bienes expoliados bajo la dominación marxista y que se encuentren en el extranjero sin haber sido reclamado por sus propietarios. El Palacete es una reivindicación histórica del PNV que asegura que llegó a negociar su devolución con los gobiernos de Aznar y de Rajoy. 7 y 8 minutos de la mañana, 6 y 8 en Canarias. Hacer cola para acceder a una vivienda. Este ha sido el método que ha escogido una promotora urbanística para adjudicar más de 200 pisos de protección oficial en Barcelona. Ha ocurrido con una promoción en la Marina del Prat Vermell, donde una empresa construirá 680 casas. De ellas, una parte se tiene que reservar a vivienda asequible por normativa municipal. Y, como si se tratase de un mercado, el primero en llegar era el primero en obtener piso. El único requisito para estar inscrito en el registro de solicitantes de vivienda, a pesar de que no hubo control alguno, la empresa se justifica diciendo que no hubo problema alguno y que han seguido este método porque hay que ahorrar costes. Información que avanza. Ser Cataluña, Oriol Soler, buen día. Buen día. La promotora Aquacentor, un fondo de inversión alemán, levantará casi 700 pisos en la zona franca de Barcelona y de estos 200 serán de protección oficial porque así lo marca una reforma urbanística que se hizo en esta zona de la ciudad. Los pisos que son de obra nueva, comprados sobre plano y muy por debajo del precio de mercado, a 2.500 euros el metro cuadrado, se han adjudicado con una cola. El método es el siguiente: 24 horas antes se publica la convocatoria de adjudicación y el primero que llega, el primero que elige piso, así hasta que se termina. Esto se ha hecho sin control de seguridad privada, según admiten fuentes de la empresa, y también sin vigilancia policial, según admite el Ayuntamiento de Barcelona. Todas las partes aseguran que no ha habido ningún conflicto y aunque fuentes del Govern de la Generalitat apuntan que este método es poco habitual, creen que cada promotor debe marcar la fórmula que considere adecuada para adjudicar estas viviendas, aunque sean de protección oficial.
En Murcia, el hombre acusado de matar a tiros a su exsuegra en una pedanía de la región durante una discusión tenía una orden de alejamiento dictada el pasado mes de noviembre. El detenido había intentado agredir a su expareja con un puño americano. La delegada del Gobierno en Murcia ha confirmado que la expareja de este hombre se encontraba en el sistema Biogen, pero, según ha explicado, el riesgo era bajo. También ha dicho que el detenido tenía armas, en plural, sin disponer de permiso alguno. Murcia, Maica Sánchez, buenos días. Buenos días, así es. El agresor había sido vigilante jurado, pero por orden judicial, tras la agresión a su expareja, no podía portar armas. Las 2 pistolas que le intervino Guardia Civil no estaban registradas. Se le investiga por esa tenencia ilícita de armas, además de por los posibles delitos de homicidio, asesinato, lesiones, amenazas y quebrantamiento de la orden de alejamiento. Por cierto, que el asesinato de Alicia, que así se llamaba su exsuegra, no computará en el registro de víctimas de violencia de género porque no tenía relación sentimental con el agresor. Mañana sábado, miles de estudiantes se presentan a las pruebas de acceso a los puestos de formación sanitaria. Es el conocido MIR en el caso de medicina, aunque también se examinan graduados de enfermería, psicología o farmacia, entre otras. Hay cerca de 12.000 plazas en juego, de la que la mayoría, 9.000, son para futuros médicos. Mariola Lourido. Últimas horas de estudio y nervios para los 32.000 aspirantes que mañana sábado tienen un examen crucial. Optan a una de las 12.000 plazas de formación sanitaria especializada. La mayoría de ellas, 9.000, son para los MIR, para los futuros médicos que cuando acaben su formación no podrán trabajar en la pública y en la privada. Se les exigirá también exclusividad durante 5 años. Los MIR se rebelan y alertan de las consecuencias. David Montes, vicepresidente de la asociación. En vez de quedarse en España ejerciendo, pues se puedan fugar a otros países donde las condiciones laborables y lo que es a nivel económico sea mejor que aquí en España. Puede tener un impacto bastante negativo en nuestro sistema, que ya está bastante perjudicado. Los MIR se han sumado al frente común de toda la profesión médica, que amenaza con movilizaciones por los planes de sanidad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. En este tramo vamos a contarles algunas noticias de Aragón. En Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y en La Rioja está Beatriz Jordán. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pepe, empecemos con el avión oficial que tenía Angela Merkel, que se va a desmantelar, y se va a desmantelar en el aeropuerto de Teruel. Y se va a ocupar de esa tarea una empresa, se llama Tarma, que tiene sus instalaciones en este aeródromo turolense que sirve de aparcamiento y de desguace de aviones. Teruel ha sido el último destino de este Airbus A340 de Lufthansa, que estaba al servicio del gobierno alemán desde 2011. Una aeronave que tenía unas características muy especiales en su interior, adaptadas a las necesidades de Merkel, como explica José Moliner, el director general de Tarmac. La única especialidad es su cabina. El avión presidencial de Merkel pues tiene mitad del avión, está compuesto por 3 salas de reuniones, un despacho, un baño grande, y luego el resto está hecho para pasaje, pues para periodistas o para equipo de apoyo del gobierno, ¿no? Y también en el aeropuerto de Teruel se va a jubilar el avión más longevo de la flota de Lufthansa, con cerca de 30 años de servicio, que ha realizado más de 50.000 vuelos a 153 destinos. Pues ya tiene años. Valdemara, Beatriz, que es un pequeño municipio de la Sierra Riojana, solo tiene 12 habitantes y se ha convertido en el pueblo más digital de la región. Esta localidad consiguió una subvención para acciones contra el reto demográfico y se propusieron mejorar la conexión del pueblo realizando formaciones digitales sobre redes sociales y el uso seguro de Internet. Dentro de este programa se han formado casi 2.000 personas en La Rioja, pero Valdemadera se ha llevado el premio, el primer puesto, porque han participado el 100% de los habitantes censados, esos 12 vecinos. Les ha entregado un galardón que reciben con mucho entusiasmo. Dicen que incluso los pueblos más pequeños pueden dar grandes pasos y además insisten en que esto era algo impensable hace años, cuando la cobertura en muchas zonas rurales pues era un lujo. Claro, era uno de los principales problemas de esas zonas de la llamada España vaciada. Los vecinos de 2 pueblos de Teruel resulta que han estado varios días sin servicio de autobús porque el autobús no cabía por la carretera, Pepe. Sí, es una especie de versión modificada de la película del 47. Tu pronto estaba leyendo, estaba pensando exactamente en eso. Bueno, pues las localidades son Olva y Fuentes de Rubielos, ya tienen bus para poder llegar a la ciudad de Teruel. El problema que había es que el autobús que se había adjudicado para este servicio de 70 plazas no cabía
Y es curioso, por alguna de las obsoletas carreteras que hay en la zona. Ahora les han cambiado el vehículo por otro más pequeño de 55 plazas y al menos ya puede circular hasta la capital turolense. Ahora, claro, los ayuntamientos de la zona lo que van a hacer es reivindicar la mejora de estas carreteras. Claro. Algún alcalde dice, tengo 53 años y nunca he visto que se arregle la carretera de Olva. Claro, es que iba a decir, y arreglar la carretera ya, eso sí, acaso otro día, ¿no? Sí, sería lo ideal, sí. Claro, sería lo lógico. Calahorra presenta su nuevo merchandising de la ciudad con el diseño de Ágata Ruiz de la Prada. Y como era de esperar, la colección es una explosión de color. Se trata de los clásicos souvenirs, llaveros, abanicos, camisetas, pero con el inconfundible sello de la diseñadora. Y es que Ágata Ruiz de la Prada fue la encargada de dar vida a uno de los símbolos más representativos de la ciudad, el corazón de verduras, un guiño a la tradición gastronómica de Calahorra, donde las verduras son el alma de la cocina local. ¿Quién no tiene ese imán de yo estuve en tal ciudad? Pues bueno, los turistas que se acerquen a Calahorra se pueden llevar también un pedazo de la gastronomía de la zona con el sello de Ágata Ruiz de la Prada para seguir pues llenando la puerta del frigorífico, como incluso un elemento de coleccionismo, que esto de los souvenirs también tiene seguidores. Sí, exacto, que hay neveras que están llenas de imanes. Beatriz, Pepe, gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que toca repasar la cartelera con los estrenos de cine con José Manuel Romero. Es una de las grandes favoritas para los Oscar, una monumental crónica del sueño americano, del capitalismo y de la acogida de los supervivientes del Holocausto. ¿Qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia? El actor Brady Corbett dirige The Brutalist, una película de más de 3 horas y media, con intermedio de 15 minutos, eso sí, que protagoniza Adrian Brody como un arquitecto húngaro que huye del nazismo y se encuentra con la avaricia de un mecenas megalómano. También está ya en cines Flow, Un mundo que salvar, película de animación de un treintañero de Letonia que protagoniza un gato en un mundo inundado. Una fábula sobre la supervivencia, la amistad y la necesidad de vivir y salvarnos en comunidad. Han declarado el estado de alarma. Las autoridades siguen del cine español. Galder Gaztelu-Urrutia, director del Hoyo, se lanza a rodar en inglés La fiebre de los ricos, una distopía en la que un virus ataca a todos los empresarios, ricachones y tecnogurús del mundo. Además, hay otras propuestas interesantes como Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, una historia buenista sobre un nieto que cuida en sus últimos días a su abuela a cambio de la herencia y que ha sido todo un fenómeno en Tailandia, o Canina, película donde Amy Adams es una madre desesperada que se convierte en perro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.